Buenas tardes. Hola, dice. Bueno, antes de empezar, que Mauricio empiece a compartir, quiero compartir con ustedes algo que el Señor me estaba mostrando cuando Mauricio estaba hablando, una secuencia especial, porque bueno, sabemos que Jesucristo constantemente mostró lo que era o marcó Él el modelo del discipulado, ¿verdad? Junto a sus discípulos. Él les mostró continuamente lo que era ser discipulador y discipulado, porque Él mostraba con obras y Él era ejemplo y los discípulos fueron marcados por ese ejemplo. Tal es así que ellos continuaron haciendo la obra del discipulador, en realidad, ¿no? Si uno lo mira a Jesús como el discipulador y ese pastor, los discípulos continuaron haciendo lo que habían aprendido durante 3 años con él. Yo creo que la meta de un discipulado tiene que ser esa. No solamente se trata de tratar los problemas de los discípulos, sino que después de un tiempo puedas darte cuenta hacia dónde vas, hacia qué camino tenés que seguir, qué tarea tenés que hacer. Y si aprendiste cosas, rasgos muy positivos de la persona que te discipula, las puedas guardar, porque tendemos a guardar o atesorar las cosas malas o quizás cuando esa persona nos dijo algo y no nos gustó y muchas veces atesoramos eso, pero que la meta del discipulado también sea atesorar las cosas buenas del discipulador y que las puedas tomar como un ejemplo. O sea, cuando termines un tiempo de discipulado puedas decir, a ver, ¿qué atesoré? ¿Qué ejemplo de la persona que me discipuló puedo atesorar? Y las puedas continuar, la puedas repetir, la puedas enseñar, porque eso es lo que hizo el Señor con los discípulos, ¿no? Y también, y cuando uno mira, no solamente Jesús, es decir, hubo un Moisés, pero también hubo un Josué que continuó con la tarea de Moisés. Entonces, durante el tiempo que estuvo Moisés, Josué aprendió muchas cosas de Moisés. Llegado el tiempo del final de Moisés, el que continuó fue el discípulo de Moisés, que fue Josué. También he aprendido que el Señor tenía 12, pero siempre hay unos que son como más cercanos, y eso no está mal, no es favoritismo, sino que muchas veces son personas con las que uno tiene más acercamiento, como el Señor los tenía con Juan, con Santiago, ¿no es cierto?, con Pedro. Y a pesar de que eran 12 discípulos. Pero quiero leerte una secuencia que para mí es muy linda y que muestra una sesión de grupo pequeño, podríamos decir. Y es cuando Jesús les lava los pies a los discípulos. Esa era la sesión de grupo pequeño. Estaba ahí el Señor y dice, ustedes conocen el pasaje, que Él se levanta de la cena, se quita su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y ahí viene la confrontación del Señor. ¿Por qué? Porque dice Jesús, le responde, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Ahí Jesús lo vuelve a confrontar, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Fíjense la forma que el Señor confrontó con amor, con la palabra justa. Le dijo a Pedro, tenés que permitir que yo te lave los pies porque si no, no vas a tener parte conmigo. Y creo que muchas veces tenemos que aprender del Señor, seguir aprendiendo a cómo confrontar, porque inmediatamente dice la palabra que Pedro dejó que le lavara los pies.
y lo más importante de este grupo pequeño de discipulado es que el Señor dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. O sea, un discipulador tiene que ser maestro y también tiene que ser un poco pastor. Y tiene que enseñar a la gente y marcar una diferencia. Es decir, si como discipulador, cuando termines tu ciclo o el año de discipulado, te evalúas y decís, a ver, ¿qué diferencia veo en mis discípulos? Si notas, aunque sea una mínima, quiere decir que ese discípulo ha sido transformado. Y dice, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque el ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y el Señor me estaba hablando de que en ese grupo pequeño Él les demostró a los discípulos lo que es humildad, con un ejemplo práctico. No solamente el Señor hablaba de que era manso y humilde, sino que en este grupo pequeño Él les mostró con un ejemplo práctico lo que era ser humilde, porque Él se humilló y le lavó los pies a los discípulos, una tarea que para esa época no era algo honroso, sino que la hacían los sirvientes. Y Él después les habla lo que es un siervo, pero sobre todas las cosas Él les dice que así como Él se los mostró, ellos también deben hacerlo. Entonces, creo que los grupos de discipulado tienen que ser grupos guiados por la sabiduría de Dios, en donde haya ejemplos tan prácticos de Cristo, ¿sí?, de lo que es la vida de Cristo, que marquen a la gente que está siendo discipulada. Y después, cuando el discípulo salga de ese grupo, pueda decir, yo quiero realmente seguir siendo discipulado, porque no es solamente sanar, está bien eso, pero la meta tiene que ser que el discípulo se parezca más a Cristo. Y quizás algunos den pasos más grandes y otros den pasos más pequeños, pero lo importante es que el discípulo pueda dar esos pasos, ¿no? Quería compartir esto con ustedes porque el Señor me estaba mostrando todas estas cosas y ¿saben qué? Mauricio leyó el versículo de que el Señor Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, ¿verdad? Y en esa ocasión donde Jesús les lava los pies, Él se está humillando y está de alguna manera mostrando lo que era ser humilde y que Él iba a ir a la cruz y que Él estaba dispuesto a lavar los pies porque Él era maestro sobre todas las cosas, pero también era Señor. Que en esta tarde podamos tomar esto, hermanos, que realmente en nuestro corazón haya un anhelo de ser prácticos, de ser sencillos y de usar la sabiduría de Dios sobre todas las cosas, para que en los grupos de discipulado no sean solamente grupos momentáneos en donde se solucionen problemas de la gente que asiste, sino que sean realmente grupos donde se proyecte a la gente, donde se empiece a proyectar hacia lo que Dios las ha llamado a hacer, en donde se empiece a proyectar a la gente y a marcarles o enseñarles el camino quizás, a impulsarlos, a animarlos, para que puedan cumplir el propósito de Dios. Creo que si tomáramos el discipulado de esa forma, las cosas empezarían a cambiar en las congregaciones, porque creo que no habría gente sentada, sino más bien gente dispuesta haciendo no cualquier cosa, sino el propósito que Dios tiene con cada uno de ellos. Yo me quedo con ese grupo pequeño del Señor Jesús en ese momento, porque los limpió, les enseñó humildad,
les dejó ejemplo y hubo confrontación, porque Pedro dijo, no me vas a lavar los pies a mí, pero el Señor le dijo, es necesario. Y ahí lo estaba confrontando en amor. Y creo que esto es un modelo para seguir en cada uno de los grupos de discipulado que ustedes tengan. Ayuden y la gente y los discípulos déjense también ayudar para que de alguna manera no solamente, como les digo, sean equipos de discipulados, sino equipos de proyección hacia la voluntad de Dios, de proyección hacia el propósito de Dios, de proyección en cuanto a que cada grupo de discipulado pueda conocer más a Cristo y tener más entendimiento de quién es Cristo. Creo que si hiciéramos una partecita de eso, seríamos exitosos en muchas áreas de nuestras vidas. Porque verdaderamente creo, hermanos, que si uno conoce más a Cristo, la restauración va a venir más rápido, la afirmación va a venir más rápido y el obedecer va a venir más rápido. No estás obedeciendo a un discipulador muchas veces, sino que estás obedeciendo a Cristo que se manifiesta a través de esa persona que está discipulando. Creo que si nosotros empezamos a ver las cosas de otra forma, de otra perspectiva, desde Cristo en cada uno de nosotros, Cristo en los grupos, Cristo como el Señor, Cristo como el Maestro, las cosas no van a seguir siendo iguales. Bien, vamos a la próxima presentación. Convirtiéndonos en un don para la iglesia. La tenemos allí, gracias. Gracias, Fran, no sé quién está allí, no importa, gracias. Realmente se van a requerir muchos dones para que la iglesia se convierta en una comunidad de restauración. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a descubrir estos dones en el cuerpo de Cristo. Y estos dones no solamente los tenemos aquí, la idea es poder descubrir dentro del grupo discipulado quiénes son los dones. Y a veces venimos, como fue mi caso, de trasfondos donde hay familias disfuncionales, con adicciones, donde hemos crecido con un tremendo vacío de afirmación, de afecto, de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y arrastramos todo esto al cuerpo de Cristo. Y cuando escuchamos acerca de convertirnos en un don, yo decía, pero ¿qué tengo yo para dar? ¿Cómo me puedo llegar a ser un don si soy como una sanguijuela, ¿no? Pero el Señor comienza a mostrarnos que realmente podemos llegar a ser de bendición y de mucha bendición. Y es allí en el grupo de discipulado donde podemos impartir esta visión del reino en las personas que son parte de este discipulado. Yo puedo convertirme en parte del avance del reino en esta comunidad, ¿no? Entendemos, como dice allí el subtítulo, el discipulado como comunidad sanadora. Así lo entendemos nosotros. Y nos encanta trabajar con iglesias como el Renuevo, donde tienen esta visión de reino, que la restauración, la sanidad, se ve experimentada, forjada, plasmada en los grupos de discipulado. Porque como decía, los cultos son lindos, maravillosos, movilizadores, pero donde la vida de la iglesia se experimenta, la transformación, es justamente en los discipulados.
cómo los discipulados pueden llegar a ser una experiencia sanadora, una comunidad. Como decía en la presentación anterior, si enfermamos en grupo, no sanamos en aislación, en aislamiento. Si enfermamos en grupo, sanamos en grupo. ¿Y qué grupo fue diseñado por Dios para ser sanados y ser restaurados? Si no es el cuerpo de Cristo, la iglesia y los discipulados, ¿no? 5 maneras en que somos un don para la iglesia, como ustedes, discipuladores, y las personas que están en sus grupos son un don. Primero, a través del discipulado le ayudamos a las personas a brindar un lugar de pertenencia. Diga conmigo pertenencia. Claro, porque venimos del mundo como con tantos traumas, con tantas carencias, con tantos conflictos, que necesitamos un lugar donde podamos pertenecer, una familia, ¿no? Como integrante de ese discipulado, experimentamos esa sanidad y esa restauración, primero nosotros que hemos sido discipulados, luego se brinda este contexto donde las personas ya no se sienten aisladas, enajenadas, distanciadas y solas, sino que son parte de un todo mucho mayor. Y donde se ve eso prácticamente experimentado es en el grupo discipulado. Porque en congregaciones grandes como esta, a veces un domingo uno va y tantas personas que uno quizás se siente solo, pero está acompañado con otras personas que se sientan solas y no puede tener la interacción y no hay esas dinámicas necesarias para que esa persona pueda recibir ese apoyo, esa nutrición de afirmación, de amor, de pertenencia. Y es en el grupo discipulado donde le ayudamos a dar la bienvenida a aquellos que están alejados por el quebranto, por el pecado, por las malas decisiones en su vida, ¿no? Le decimos, vení, vos pertenecés a este lugar, vos pertenecés al cuerpo de Cristo. Y si se lo decimos del púlpito está bien, es importante, pero luego lo reafirmamos allí en el grupo pequeño, ¿no? Tenemos el gran ejemplo de la pecadora sexual por excelencia siendo restaurada por el Señor. ¿Se acuerda? Esta mujer, la samaritana, se sentía aislada, enajenada, y esto lo sabemos porque a la hora que ella va a buscar el agua, era una hora donde las mujeres no salían a buscar agua, ¿no? Seguramente, no solamente por su raza, los samaritanos eran una raza maldita que habían surgido a partir de la desobediencia de Israel, no sé si usted se acuerda. No era solo su etnia, que ella se sentía como sapo de otro pozo, sino que también era mujer, y la mujer no tenía los derechos hace 2000 años que tienen hoy, o lo que el reconocimiento y la importancia que entendemos bíblicamente las mujeres tienen para el Señor, y sobre todo una mujer pecadora, y no cualquiera, no era cleptómana, era pecadora sexual. Había tenido 5 maridos y con el que estaba no era su marido, ¿no? Así que si había factores que contribuían para que esta mujer se sintiera que no pertenecía, era esta mujer. Y es justamente lo que el Señor propició, un grupo pequeño, ¿no? Un discipulador. Les mandó a comprar comida al pueblo, a la aldea, y estaba allí porque él tenía que pasar por Samaria y encontrarse con esa mujer. Y le dijo, ya no le perteneces más al mundo, me perteneces a mí, ¿no? Veo también ahí un ejemplo de confrontación cuando el Señor le dice que llamara al marido, ¿recuerdan? Y ella le dice que no tiene marido y el Señor le dice, has respondido bien porque has tenido 5 maridos. Entonces el Señor la confronta con la realidad de ella, en la cual la confrontación del Señor le hizo ver de que ella había estado buscando el amor incesantemente y había estado buscando en realidad satisfacerse,
por eso el Señor la encuentra junto a un pozo. Ahí Él se revela como el agua de vida, porque Él le dice, yo te puedo dar un agua en la cual no vas a tener sed jamás. Es decir, ¿qué pasa con esa confrontación? Y esto es lo que quizás muchas veces debiéramos pedirle al Señor. Y creo que el resultado de la confrontación tiene que ser que no la reacción, porque la mujer samaritana no reaccionó mal, sí reaccionó, ¿verdad? Porque ella le empieza a hacer más preguntas y lo reconoce como profeta y después Jesús se revela a ella. Pero ¿qué pasa con esa confrontación? La mujer podría haber reaccionado mal y salir del lugar, ¿verdad? Irse, huir. O podría haber dicho, este hombre me está diciendo la verdad, me está confrontando, me molesta que me esté confrontando y por lo tanto le voy a responder de otra forma, le voy a responder de acuerdo a mi carácter. O podría haberse buscado aliados. Estoy dando ejemplos de lo que a veces las confrontaciones pueden provocar en nosotros, ¿verdad? Podría haberse buscado aliados, ir al pueblo y decir, miren, esta persona me está confrontando, no me gusta, vengan y ayúdenme, pónganse de mi lado, defiéndanme y vamos a hablar con él. Son muchas de las formas en las cuales muchas veces nosotros reaccionamos frente a la confrontación. Pero ella no reaccionó así, sino que el resultado de la confrontación de Cristo en ella provocó ubicarla. Primero le mostró la realidad de su corazón y ella fue moldeada o flexible a ese momento. En segundo lugar, la ubicó primero en la condición de su corazón y en segundo lugar en la verdad. Porque Jesús se le revela, ella cree y después va y llama a otros y le dice, vengan y vean porque he encontrado a una persona que es un profeta, es el Mesías, ¿verdad? Recuerdan el pasaje cuando ella vuelve y llama a otros. Y me parece que, hermanos, de alguna manera debiéramos, primero como gente que está siendo discipulada, decir, ¿qué está pasando cuando me confrontan conmigo? ¿Estoy reaccionando? ¿Estoy dejando que el Señor me ubique, me muestre mi corazón? Y como discipulador, pedirle al Señor que las confrontaciones que hagamos con la gente que estamos discipulando, de alguna manera le muestren su verdad, no la nuestra. Porque muchas veces podemos decir, yo veo esto, pero es mi opinión y no es lo que Dios me está indicando que diga. Entonces es importante que apuntemos, si vamos a confrontar, a que la persona pueda, y somos guiados por Dios, a que la persona pueda, de alguna manera, la ayude a ver la condición de su corazón. No la presione, la ayude. Porque el Señor Jesús no la presionó. Fue solamente confrontarla con la verdad y ella cedió. Y en segundo lugar, que el resultado de las confrontaciones sea ayudar a las personas a ubicarlas en la verdad del Señor, en lo que es el Señor, en su palabra, en su verdad. Entonces creo que estas dos cosas serían buenas de alguna manera tener en cuenta cuando vamos a confrontar en los grupos de discipulado. Hablando de la importancia de tener visión, porque ¿en qué contexto el Señor dice que el Padre está buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad? ¿En qué contexto? ¿En el contexto de los fariseos? En el contexto de la mujer samaritana. Esto lo dice en Juan 4. El Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y verdad. Es decir, que Cristo la vislumbró a ella como una verdadera adoradora, alguien que fue creada para adorarle a Él. Mira la visión que tuvo Cristo. Pudo vislumbrar más allá de las gruesas capas del quebranto relacional y sexual que
cubrían a esa verdadera adoradora. Y es lo que nosotros le tenemos que pedir. Y es algo con lo que yo lucho, les confieso. Cuando viene alguien al ministerio, a un grupo pequeño, y les va a pasar que vienen tan destruidos, tan quebrantados, que realmente yo lucho a veces con incredulidad, Señor. Pero el Señor me recuerda este pasaje. Esta mujer que era quebrantada en todos los aspectos de su vida, el Señor la vislumbró como una verdadera adoradora. ¿Cómo estás vislumbrando? ¿Cómo estás viendo a aquellas personas? ¿Qué visión tenés? Si se sienten fracasadas, ¿las estás viendo vos como un fracasado, una fracasada? ¿O lo estás viendo como ese hombre o esa mujer que Cristo siempre quiso que fuera? Con el propósito original de Cristo para ella. Señor, ayúdanos a sacar nuestras lentes humanas, porque los vemos a veces con los ojos humanos o a veces nuestra fe. Señor, dame visión para esta persona. Dios también usa el amor, la palabra y la vida de Cristo expresada ciertamente en los grupos de discipulados. Número 2, en los discipulados le ayudamos a que la persona encuentre en ese contexto y se convierta ese contexto en lugar de transformación. Ese es el diseño del Padre para los discipulados. ¿Usted sabe lo que es esto? Esta imagen no tiene forma, no tiene... Uno ve, ¿qué es eso? ¿No? Vienen a veces personas, comienzan a transitar los caminos del Señor y es como que no tienen forma, no tienen, están tan enmarañadas en sus conflictos, en sus quebrantos, en su pecado, ¿no? Y el Señor comienza este proceso de transformación, ¿no? Esa metamorfosis. Ya vemos que el principio era un huevo, luego y al final, ¿qué vemos? ¿No? ¿Y dónde sucede esto? Sino en los grupos pequeños de transformación, ese lugar dentro del contexto mayor de la Iglesia de Cristo donde esta transformación suceda. Es donde las personas comenzamos a despojarnos de la devoción falsa y comenzamos a invertir en la adoración verdadera. Lo que esta mujer hizo en ese grupo pequeño, en ese discipulado con el Señor, ¿no? Se despojó de todas las mentiras. ¿Dónde son confrontadas las mentiras? Sino en el discipulado. Y donde invertimos realmente en la verdadera adoración. Es allí donde aprendemos a adorar lo verdadero. Primero a conocer lo que es verdadero, desplazando toda mentira, todo engaño del enemigo y comenzando a adorar al único que merece la adoración. Le ayudamos a que sea un lugar de transformación donde nos relacionamos de nuevas maneras. Comenzamos a desechar maneras tóxicas, conflictivas, inmaduras de relacionarnos, maneras falsas de relacionarnos y comenzamos a tener relaciones verdaderas con las personas. Porque a decir verdad venimos, como decía un principio de trasfondo, donde todos los conceptos de relaciones están trastocados, donde hay distorsión en los roles. Y es allí en los discipulados donde aprendemos a cultivar relaciones genuinas, reales, auténticas con las personas. Este es el diseño de Dios. Y lo vemos en los discípulos. Los vemos, estos encuentros que tenía el Señor, estos encontronazos a veces, como fue el caso de Pedro, que una y otra vez el Señor lo tuvo que confrontar. Y Pedro, wow, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto fue en un contexto allí en Juan 6 de confrontación inmediatamente luego de esto. Con respecto al lugar de transformación, este año, parte del año pasado y este año, el Señor me mostraba
una imagen de transformación y de guía en el trayecto, que es cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, ¿sí? Ahí el problema no era el discipulador, sino era la gente que tenía que ser discipulada en realidad. Porque es importante esto que decía Mauricio, de ver a la persona como Dios la está mirando. Creo que Moisés nunca falló en ver que Dios los quería libres, ¿sí? Los quería sacar de un estado de esclavitud y quería transformar ese estado de esclavitud a un estado de libertad. Moisés nunca dudó de eso. El problema fue la gente que supuestamente tenía que ser discipulada, que era el pueblo. ¿Por qué? Porque en el trayecto no fueron flexibles, no fueron dóciles, no se dejaron enseñar. Y cuando la palabra nos habla de transformación, no solamente te está hablando de que vas a cambiar de un estado a otro, como el pueblo, que cambió de un estado de esclavitud a la libertad, que era la que Dios siempre vio, y Dios siempre nos va a llevar a cómo Él nos ve. Pero aquí la gente que supuestamente que era el pueblo y tenía que ser transformada, no se dejó ser transformada, porque no cambió nunca su forma de pensar. Y en el proceso de transformación de un discipulado, el Señor me mostraba eso, ¿no? Qué importante es, hermanos, que a medida que caminamos y a medida que pasamos hacia el otro lado, hacia lo que Dios quiere y como Dios nos ve, es que transformemos nuestra manera de pensar. Porque el pueblo se quedó en el pasado, a pesar de que físicamente salieron, su alma nunca fue transformada. Porque pensaban y extrañaban a Egipto, porque extrañaban las comidas de Egipto, y es hasta a veces loco pensar eso porque parece que nunca recordaban de que habían vivido en esclavitud, sino que empezaban a extrañar un montón de cosas que son detalles, y eso, el hecho de que un discípulo no es transformado en su manera de pensar, no ayuda a que el grupo pueda ser ese lugar de transformación, y no ayuda tampoco a que la persona que está siendo discipulada pueda verse como Dios la ve. Y el discipulador a lo mejor sí lo está viendo, pero ese discípulo, como no es enseñable en el transcurso y no quiere cambiar su manera de pensar y ser transformado en esa manera de pensar, como Cristo piensa, entonces va a demorar el trayecto para ser transformado, va a demorar quizás el acompañamiento del resto del grupo y también la labor del discipulador. Por lo tanto, es muy importante que para que ese discipulado sea un lugar de transformación, dejemos, Romanos 12:2, ¿sí? Renovemos nuestra manera de pensar, porque eso también nos va a ayudar a madurar. No podemos pensar igual o ser los mismos que el año pasado. Y si queremos avanzar en el proceso de transformación, es muy importante que dejemos que el Señor primeramente nosotros ser partícipes en la transformación de la mente, de la manera de pensar, y después dejar que Dios nos muestre cosas a través de la persona que nos discipula. Cuando ingresamos a un discipulado centrado en Cristo, a una iglesia cristocéntrica, nos comenzamos a relacionar con otros y a participar de esos dones. No solamente a dar, sino también a recibir, porque es importante ese ida y vuelta. No solamente estamos como discipuladores dando, sino que también recibiendo. Nos edificamos de las experiencias, de los dones de los demás. Amén. Así que no es esto un camino de ida solamente, de una mano, sino que hay un ida y vuelta en esa transformación. Le ayudamos, punto número 3, a través del discipulado, a descubrir a Cristo, ¿no?
Ese es el lugar donde la persona pueda contemplar a Cristo en vos. ¿Lo estás reflejando? ¿A quién estás reflejando? ¿Están esos discípulos viendo en vos a Cristo? Las relaciones dentro del discipulado van a ser usadas para revelar muchas veces heridas y necesidades que tenemos y las formas que Cristo satisface esas necesidades. Como ya mencionamos, estos grupos donde nos sacamos las caretas y podemos compartir lo que hay en nuestro corazón, ¿no? En un contexto amoroso, de confidencialidad, donde yo tengo la seguridad que lo que hablo en ese discipulado luego no se va a estar hablando en los pasillos de la congregación o donde sea, ¿verdad? La persona puede ser real y auténtica y decir, yo vengo con estas necesidades. Es allí donde el Señor comienza a revelar situaciones en nuestras vidas, cuando nos atrevemos a ser auténticos y reales. Como decía hace un rato, a veces si tienes que confrontar, puede que esa persona pueda reaccionar y que representes el papá malo o la mamá mala, ¿no? Y la persona solo va a reflejar eso, va a transferir, decimos, ¿no? Y va a tener que lidiar con ese tema, porque hay personas que tienen muchos conflictos de autoridad. Y vos en ese grupo pequeño, en ese discipulado, vas a representar esa autoridad. Y vas a ver esta resistencia. Nuevamente, no para tomarlo personalmente, sino para dejarlo allí a los pies de la cruz y poder permitirle que esto sea una experiencia sanadora. Los discipulados proveen a la iglesia un lugar donde ese lugar, no solamente que sea la transformación, sino el lugar. Necesitamos, obviamente, las misiones, necesitamos de los músicos, necesitamos de los jóvenes, de los grupos de matrimonios, pero necesitamos donde la vida de Cristo sea experimentada, y es en esos grupos pequeños de discipulados para tratar con heridas profundas, con temas muy, muy sensibles en nuestra alma, en nuestro corazón. Cuando tratamos problemas graves que requieren amor, paciencia, sabiduría, perseverancia y mucho del Espíritu Santo para sanar, ¿de qué manera vos como discipulador vas a hacer un don? Porque vas a poder proveer ese nexo tan importante con la vida de Cristo. Vas a poder ser ese puente, esa conexión del corazón al Padre con sus hijos a través de tu vida. A través de lo que el Señor ha estado dándote a vos, vas a poder entregarlo a otros. Una vez que las personas van creciendo, van tomando decisiones y se van convirtiendo en esos pequeños Cristos, ¿verdad? Ayudamos a que las personas formen relaciones con otras personas, ya no centradas en su necesidad, ya no centradas en sus problemas, sino centradas en Cristo. Y es a través de los grupos de discipulado donde las personas pueden llegar a conocer, no solamente por una cuestión de afinidad, sino también personas que nos pueden animar, que nos pueden edificar a ser más como Cristo. Ayudamos en los discipulados a reconocer el propósito mayor de la existencia de esa persona, que no es solamente superar algo, sanar algo, sino es convertirse en lo que el Padre siempre soñó que esa persona se convirtiera. Por eso el tema de la visión. Los grupos de discipulados son esos trampolines que catapultan a esa persona a los propósitos del Padre. Amén. Un buen ejemplo fue esta mujer, que el Señor la confrontó, el Señor la sanó, el Señor la restauró. E inmediatamente esta mujer, ¿qué hizo? ¿Se acuerda? Comienza todo un avivamiento. Ella vuelve a su pueblo, a su aldea, y les comienza a predicar del Señor.
¿no? Así que tengamos en mente esto, que estamos invirtiendo en futuros evangelistas, en futuros apóstoles, maestros, profetas, y me falta uno, en estos ministros, ¿no? Tengamos esa visión como la que tuvo el Señor, que esta mujer se convirtió no solamente en una verdadera adoradora, sino en una evangelista que pudo compartir las buenas nuevas para Samaria, ¿no? Y ver que esa persona puede ser las buenas nuevas para su familia, para su contexto, para su barrio, ¿no? Para, no sé, barrio La France. ¿Cómo los estás viendo? Como futuros evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, pastores. Ciertamente tenemos que pedirle al Señor que Él nos guíe, que Él nos empodere y que Él nos dé más de la vida de Cristo para poder impartirla a otras personas. Ciertamente vamos a necesitar en todo momento que el Espíritu Santo nos empodere, nos faculte, nos guíe, traiga claridad a nuestras vidas y sobre todo fortaleza, perseverancia, paciencia, mucho amor, como el Señor que transmitía a Él los amaba. Luego escuchar a Pedro decir el Señor los amó, ¿no? Va a haber situaciones donde solo lo que vamos a poder hacer es amarlos. Y estando allí presente es una manera de amarlos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Qué buenos alumnos que han sido. La verdad que los felicitamos porque vemos que se han tomado muy en serio esto de los discipulados y nos encanta, nuevamente lo repito, trabajar con iglesias que están en el asunto de convertirse en comunidades de restauración. Iglesias que tienen esta visión, que tienen esta misión, esta filosofía, y queríamos compartirle esto. Nuevamente tenemos bastante material, o son varias hojas donde compartimos acerca de las diferentes dinámicas que nos han funcionado en nuestros grupos de apoyo, ¿no? Grupos pequeños en el Ministerio de Restauración. Si a usted le interesa, por favor envíenos un correíto. O lo que vamos a hacer así, Nata, yo te las paso a vos y vos se las compartías a los hermanos para que puedan tener las dinámicas, ¿no? Como en algunas compartimos incluso la manera como uno se cruza de brazos, a veces puede transmitir quizás rechazo para esa persona, si uno tiene una postura de apertura, ¿no? Cosas prácticas que en este momento no vienen al caso porque queríamos dar más el tema de la visión, de cómo como discipuladores podemos convertirnos en parte de la solución. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, por lo que se viene en este año. Queremos bendecirlos, queremos animarlos, que usted pueda ciertamente recibir la visión del Padre con respecto a sus hijos y poder vislumbrarlos como hijos e hijas que están convirtiéndose en esos pequeños Cristos, ¿no? Cada vez que tengo un grupo pequeño, yo digo, Señor, quiero verlos como vos los ves, como esos pequeños Cristos, ¿no? Y el Señor nos va a dar la gracia. Mucha gracia necesitamos para poder estar presentes allí. Yo les agradezco con mi esposa, en nombre de la Iglesia de Cristo, a todos ustedes, a hombres y mujeres valientes que se atreven a estar allí en el fango, en el lodo, ¿no? Porque amamos a los músicos, está lindo estar aquí con aire, estar tocando, y es placentero, ¿verdad? Uno expresa el don, pero estar allí en los grupos discipulados, escuchando conflictos, problemas, quebrantos, que usted pueda tener visión del reino y decir, Señor,
esto no se trata de mí ni de él, sino se trata de vos. ¿De qué se tratan los discipulados? De Cristo, de Él. Señor, dame la gracia, dame la mansedumbre, dame la paciencia. Todos vamos a tener que aprender a cultivar todos y cada uno de los frutos del Espíritu, ¿no? Y es una de las, diría, experiencias más reconfortantes para nosotros, y es por eso que lo seguimos haciendo, porque ver vidas transformadas y forjado el carácter de Cristo en ellas es tan recompensante. ¿Existe esa palabra? De tanta recompensa, ¿no? De ver cuando llegaron, cómo estaban, ¿no? Y ver lo que el Señor va haciendo, ¿no? Que se están convirtiendo en ese hombre, en esa mujer que el Señor siempre soñó que fuera, ¿no? No hay placer mayor que ver la vida de Cristo siendo forjada en la vida de sus discípulos, ¿no? Y ustedes van a estar haciendo eso. Pero recuerde que no se trata de usted. Mientras más débil, más incapaz, incompetente usted se sienta, mayor capacitado está. Porque mayor lugar hay para el Espíritu Santo, para Dios obrar en su vida y a través de su vida. Le damos gracias a Dios por hermanos que tienen mucha habilidad, por discipuladores ya experimentados, gloria a Dios, pero muchas veces se nos llama o se nos da un grupo de discipulado, se nos asigna un grupo de personas que voy a decir, Señor, me siento tan incapaz, ¿no? Tan inadecuado, tan insuficiente, ¿no? Y es allí donde hay un hermoso espacio para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, ¿no? Amén. Incline su rostro. ¿Querés decir algo más vos antes que incline su rostro? Hay algo muy lindo que muchas veces la gente ha dicho, y bueno, quiero transmitírsela y quiero compartirla con ustedes. Cuando terminan un programa o generalmente después que tenemos esa semana en la falda, la gente siente como que entró a un quirófano, y sabemos cuando uno entra a un quirófano es para extirpar algo, ¿verdad? O para solucionar un problema físico, ¿verdad? Y muchas veces nos han dicho que la sensación que ellos tienen es de entrar al quirófano en esa semana y que realmente Dios les está extirpando aquellas cosas que no son saludables. ¿Y para qué? Para que después uno pueda salir y continuar con lo que hace, ¿verdad? Con su vida. Bueno, quiero compartirles esto. Consideren quizás a los grupos discipulados como la entrada de esos quirófanos, donde Dios va a ir sacando lo que no es de Él, lo que no viene de Él, que muchas veces duele cuando el Señor lo saca, lo extirpa, pero es necesario. ¿Para qué? Y bueno, así como le dijo el Señor, ¿querés ser sano? Bueno, sí, Señor, pero ¿para qué? Es decir, consideren los grupos discipulados como entrar al quirófano para que cuando ustedes salgan de ahí puedan experimentar una vida plena y distinta en Jesús. Puedan conocer a Jesús de una forma diferente, que ustedes lo puedan experimentar así. Que los grupos discipulados no son una costumbre, no son una tradición, sino que es un momento especial que Dios les brinda a ustedes, tanto los discipuladores como los que están siendo discipulados. ¿Para qué? Para que pueda ser mejor, para que pueda ser transformado a la imagen de Cristo. Y es un tiempo especial y un momento especial y un lugar especial, que no va a volver, sino que Dios te está dando la oportunidad ¿para qué? Para trabajar en tu corazón, para trabajar en tu espíritu, para trabajar en tu alma. ¿Para qué? Para que cuando salgas de ahí te parezcas más a Cristo y lo muestres. Y la gente lo pueda ver. Lo maravilloso también es que en mi experiencia, justamente los grupos pequeños han sido el lugar donde Dios me ha permitido servir y desarrollar más lo que el Señor me había dado, al servicio de las personas con las cuales pude compartir. Y eso es hermoso,
Porque Dios no trabaja solamente en los discípulos, trabaja en los discipuladores también. Porque tenés que escuchar al Señor, porque podés servir con el don que Dios te haya dado, o con el talento que Dios te ha dado, o con la habilidad que Dios te ha dado. Y eso es edificar al cuerpo también. Así que los discipulados no son cosas aisladas, es edificar al cuerpo de Cristo. Ahora sí vamos a orar. Padre, gracias por tu diseño perfecto de la iglesia de Cristo, de este cuerpo maravillosamente quebrantado y siendo restaurados por ti, Señor. Señor, queremos darte gracias por este diseño del discipulado. Sabemos que esto está en tu corazón, Señor, y en el corazón de los pastores de esta casa. Yo en esta hora te pido por aquellos que todavía el discipulado no está en sus corazones. Cristo, queremos pedirte en esta hora que nos des tu corazón para con tus hijos en el contexto del discipulado, Señor. No queremos ser solamente convencidos en nuestra mente, intelectualmente, entender y comprender la riqueza, lo eficiente, lo eficaces que son los discipulados, sino, Señor, en esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que nuestros corazones, en nuestros corazones y en nuestros espíritus estén alineados con esta verdad. Porque sabemos que lo podemos entender intelectualmente y racionalizarlo. Pero queremos que nuestros corazones, que haya esa convicción profunda, Señor, que viene de ti, Espíritu Santo. Que esto está en tu corazón. Señor, que comencemos nosotros a ser convencidos en lo más profundo de nuestro ser de que tu vida, Cristo, la experimentamos en el contexto de tu cuerpo, Señor, en el contexto de los discipulados, Señor. Señor, en esta hora también queremos pedirte por tu visión. Danos visión de reino, Señor. Que podamos contemplar y ver a los hombres y mujeres que estarán en los grupos como vos los ves, Señor. Nos despojamos en esta hora de todo prejuicio que quizás tengamos hacia algunas personas. Señor, nos despojamos de las nociones falsas, de esos conceptos errados, de toda lente distorsionada a través de la cual estamos viéndolos a ellos. Queremos ver a esos pequeños Cristos. Y como tu Espíritu Santo, que en esta hora te pedimos, envíes tu fuego refinador para comenzar a quemar toda hojarasca, primero en nosotros, sabiendo que esto comienza por casa. Señor, queremos ya dejar de jugar a la iglesia, de fingir a ser pequeños Cristos y ser esos cristianos reales, convertirnos en verdadera iglesia. Padre, que sea tu fuego refinando la vida de estos hombres y estas mujeres. Señor, en esta hora morimos y abandonamos
quizás recursos añejos o ideas vetustas, dinámicas que quizás no nos funcionan más. Señor, y en esta hora te pedimos nuevas estrategias del cielo para con el grupo este año, Señor. Que no sea más de lo mismo, Señor, sino que sean tus ideas, tus estrategias, tus dinámicas, oh Señor, para este grupo, para este discipulado este año. Necesitamos de tu gracia, Señor. Te pedimos esa doble porción que necesitamos, que solamente tú la podés proporcionar, Dios. No la podemos fabricar nosotros. Solo te decimos, heme aquí, henos aquí, Señor. Estamos dispuestas a ser usados por vos, Señor. Danos más queremos más de ti, Señor, para poder entregar e impartir esto a otros. Gracias, Jesús. Señor, oro en esta hora por los grupos discipulados en el renuevo. Que realmente, Padre, así como es el nombre el renuevo, sean un lugar de transformación y donde la gente, donde las personas puedan ser renovadas, puedan renovar su manera de pensar. Señor, te pido que impartas tu sabiduría a cada discipulador, a cada persona que ha respondido diciéndote sí, para que de manera práctica puedan mostrar quién es Cristo. Señor, te pido por cada grupo que saques la tradición, la costumbre, el hábito de hacer las cosas de la misma forma y cada grupo escuche tu voz, Señor. Cada grupo pueda escuchar tu consejo y las personas puedan ser discipuladas conforme a lo que planeaste para cada uno de ellos. Conforme, Señor, a como vos los ves. Cada persona que discipula, se caigan los velos para que empiece a ver a los demás como vos mismo los estás viendo. Cuando ves a las personas, ves tu obra y ves el consumado es de Cristo en la cruz. Por lo tanto, Señor, yo te pido esa visión para cada uno de los que está discipulando. Padre, te pido, Espíritu Santo, que des diseños, que des estrategias, que sea un lugar, los grupos de discipulado, donde se manifiesten tus dones y tus ministerios, donde las personas, Señor, sean formadas a la imagen de Cristo, porque es necesario que todas las cosas se reúnan en Cristo Jesús, todas las cosas sean restauradas en Él. Y por lo tanto, Padre, la palabra restaurar es volver al diseño original. Y yo te pido, Señor, que cada persona de esta congregación vuelva a tu diseño, vuelva a la forma en que vos planeaste con los ministerios, con los dones, pero no solamente eso, sino vuelva a estar en Cristo Jesús. Señor, su espíritu, su alma y su cuerpo. Señor, yo te pido para cada grupo de discipulado que haya manifestación de tu vida y vida en abundancia. Te pido para cada grupo de discipulado que haya un conocimiento más profundo de quién sos, Cristo. No de manera religiosa, sino experimentando tu misma vida en cada uno de los que forman parte del discipulado. Señor, te pido que renueves, Espíritu Santo, renueva, envuelve y sacude con tu poder a esta congregación. Señor, para que te miremos a vos y como dice la palabra, como en un espejo, reflejemos tu gloria, tu imagen, tu semejanza. Espíritu de Dios, yo te pido que nos impulses como iglesia
a conocerte, nos impulses a buscar más a Cristo, para que todas las cosas que no pertenecen a Cristo caigan de nuestro corazón, para que todas las cosas que están desordenadas en cada uno de nosotros comiencen a ordenarse conforme a tu diseño, conforme a tu corazón, Padre. Y te pido sobre todas las cosas que tu amor, que es poderoso y que es fuerte, cubra multitud de faltas entre cada uno de nosotros, en nuestras relaciones, Señor, y en cada grupo, tu amor sea el que gobierne. Tu amor sea el que gobierne nuestros corazones. Señor, sean quebradas todas las fracturas, el distanciamiento de las relaciones entre discipuladores y discípulos. Señor, para que seas tú, tu unidad, tu amor, tu paz. Señor, somos uno en ti, Dios. Y te pido que esta congregación avance en tus propósitos. Avance en aquello que designaste, que pensaste, que estableciste en el cielo para esta congregación, como parte de tu iglesia, Padre. Yo te pido que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino que camine en tu voluntad perfecta, Padre, agradable. Señor, que hagas entender tus planes claramente, para poder seguirlos, para poder hacerlos, para poder ejecutarlos. Y que lleves al renuevo a un mayor crecimiento, a un mayor entendimiento y a una mayor profundidad de quién sos, Cristo, y de lo que vos esperás de esta congregación, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que no serán simples discípulos, sino que serán personas hechas a tu imagen y marcadas y selladas por quien sos vos, Señor. En el nombre de Jesús, sea prosperado todo en tus manos y sea bendecido. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, por compartir este tiempo con mis hermanos. Gracias, Padre, por lo que harás, por lo que has estado haciendo en este lugar y lo que vas a seguir haciendo. Señor, ayúdalos para alcanzar la madurez exacta hasta llegar a la estatura de Cristo. Señor, edifica, sigue edificando al renuevo, sigue edificando esta parte de tu cuerpo que es esta congregación, edificándola en amor, edificándola según tus propósitos, edificándola, Señor, para que siga caminando y siga avanzando. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gracias.